Dicen que invertir es solo para unos pocos, pero cuando entiendes cómo piensan los grandes, todo cambia. Bienvenidos a Inversionista Calificado con Cristian Muñoz Ungrer y Sergio Rivero Campos. Un espacio donde aprendemos cómo invierten los family offices, los grandes patrimonios y los expertos del mundo financiero, con un foco especial en entender el mundo de los activos alternativos, desde el private equity hasta la deuda privada, el real estate y más. Porque ser calificado no es tener dinero, es saber invertir. Hola, buenas. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Calificado, el espacio donde los que más saben de inversiones nos cuentan cómo lo hacen. Soy Cristian Muñoz, es socio de Fitrading y junto a Sergio, socio de Acerto, les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado bastante especial. En general, él entrevista más que es entrevistado. Eh, Exacto. Francisco Verdugo es socio del grupo DBA, una de las gestoras de fondos temáticos más importantes actualmente. Ahí vamos a hablar de su fondo estrella también. Además lidera Nauta, la nueva plataforma que tienen de planificación financiera del grupo, pero donde tal vez muchos lo conocen, tiene que ver con un podcast, Animales Financieros, donde él es co-creador junto a Pablo Riemann. Llevan 4 años, 5 años. Y Cuatro si no años. me equivoco, hace un par de semanas también lanzaron el capítulo número 200, así que ya dentro de los podcasts tienen una trayectoria importante. Así que hoy vamos a hablar de fondos temáticos, de cómo invertir en las mega tendencias. Así que, Francisco, bienvenido. Qué bueno tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar. Excelente. Sergio. Oye, em, quizás, bueno, Francisco, nosotros estamos aprendiendo de este oficio, del podcast, así Lindo que oficio. gracias por acompañarnos y nada, somos fieles oyentes también de lo que ustedes hacen. Oye, quizás como para partir esta conversación, conocerte un poco más. Yo sé que probablemente mucha de la gente del sistema financiero ya sabe bastante, pero quizás saber más de ti en términos profesionales, qué sé yo, académicos, lo que tú quieras para introducirte y partir con este podcast. Buenísimo. Justo ayer estaba escuchando una charla de Ignacio Navarrete, un abogado que ha hecho un par de emprendimientos, Mundango y algunas cosas más, y le hablaba a los abogados egresados de la Católica de este año. Y les decía, no se definan por lo que estudiaron. Ojalá que lo que estudiaron esté dentro de su caja de herramientas para enfrentarse a la vida. Así que soy el mayor de 4 hermanas, soy el primer profesional de mi familia. Intenté ser tenista, no pude, por eso estoy acá probablemente. Jugué con Del Potro, le partí ganando 1-0, después me ganó 6-1, 6-0, pero eso no lo contaba en las entrevistas de trabajo. Siempre que busqué pega, hablé de tenis, hablé de deporte, hablé de otras cosas, y creo que tenía algo del storytelling como en mí, que de alguna manera me fue guiando mi camino profesional. Yo estudié comercial en la Olfo, hice el último año en finanzas, porque dije, finanzas más difícil que marketing, nunca más voy a estudiar finanzas, pero nada más que por eso. Y es increíble cómo esas pequeñas decisiones, no decisiones, tengo que hacer una práctica, la hago en un banco, estudié finanzas, bueno, busco pega en mesas de dinero, y terminé metido en este mundo financiero un poquito por casualidad. Partí en una jefe grande del mercado, administrando algunos fondos como PM de renta variable internacional. Después tuve la suerte de que mi currículum cayó en las manos de Fernando Gómez, que es uno de los dueños de EBA, y probablemente, no le estoy chupando medias, pero probablemente es de las personas que más sabe de inversiones en Chile, según yo, y que también me ayudó mucho como mentor a entender que si bien trabajamos en el mundo del dinero,
las inversiones más importantes de la vida probablemente no se hacen con plata, se hacen en otros ámbitos, y ha sido un poquito el rumbo que ha ido agarrando Animales Financieros. Partimos hablando de dinero, de cómo estructurar portafolios, finanzas personales, y hoy día ya el capítulo 100 estamos hablando de lo importante que es invertir en dormir bien, lo importante que es invertir en tus relaciones, en tu cuerpo, en tu mente. Así que este ámbito de las finanzas, feliz de que profundicemos hoy día, pero yo sé que quizás ustedes tienen un público más profesional, pero que no se olviden que hay otras riquezas que van mucho más allá de la plata y que son mucho más difíciles y que probablemente por eso no las abordamos y las dejamos de lado. Es un poquito como quién soy. No sé si hice un buen resumen, mal, traté de salirme de la normalidad. No, está perfecto, está perfecto. Y bueno, sí, pues uno a veces se pierde un poco en esta búsqueda de los equilibrios, así que qué bueno que estén migrando a ese tipo de temas en el pod. Em, Perdón, Cristian, te voy a interrumpir ahí un poco en una cosa. Al final lo que hace AfiTrading también y con sus clientes, de alguna manera uno le administra la plata, ¿cierto? Pero, pero la plata es para algo. Y lo que nosotros estamos viendo por el lado de Nauta, de todo el tema de planificación financiera, que obviamente tiene una parte de inversiones, en esta corriente quizás la que a nosotros más nos gusta, o probablemente la que vemos más, que está agarrando más vuelo en Estados Unidos, es la del life planning. Y ese life planning al final es fundamental poder entender quién es tu cliente, cuáles son sus reales objetivos en su vida, ayudarlo a descubrir esos objetivos en la vida para después terminar armando un portafolio que le sirva. Eh, Quizás hay muchos clientes que no necesitan rentar 10% al año y necesitan rentar 6% al año porque por su situación, por lo que quieren hacer, etcétera. Y por eso este mix de inversión en activos financieros, pero inversión en otras cosas, es fundamental, creemos nosotros, para poder terminar armando un buen portafolio. Sí, eso es súper importante, el tema de que dices tú de la planificación financiera de la vida, que al final uno tiene un propósito por el cual le está ahorrando, como ustedes llaman, para un fondo de emergencia, para la jubilación, para algún imprevisto. La idea es que, y es un poco también lo que hacemos en AfiTrading, es generar como una especie de coaching financiero en este sentido para tener resuelto la mayoría de los problemas financieros que tenemos en las distintas etapas de la vida. Y eso no es solamente agarrar una plata e invertirla, sino que tener un objetivo en función de un propósito, de una planificación general. 100% de acuerdo. Perdón, Cristian, te había interrumpido. no, no hay problema. Francisco, entrando un poco en esto de VDA, si tuvieses que hacer no sé, un resumen, un pitch corto de lo que es VDA, y sobre todo hoy día, ya transcurrido varios años de estar presente en el mercado local, cómo lo harías? A ver, si tuviese que definirlo muy corto, yo te diría que una locura, porque Fernando partió esto hace como 15 años y dijo, bueno, voy a armar fondos accionarios globales desde Chile. Imagínate lo que era ir a venderle un fondo ACWI a Family Office, compañías de seguro, quien fuese. Nos decían, pero espérate, ¿dónde están sentados ustedes? Ah, acá, cerca. Pero ¿por qué tú vas a poder hacerlo mejor que, no sé, que JP Morgan, que Fidelity, que no sé qué? Y de Deveana es así, de Deveana nace como una locura, quizás, como un sueño de poder armar fondos accionarios globales desde Chile con una filosofía Smart Beta. Finalmente, los índices Market Cap Weight, con todo lo bueno que puedan ser y lo bueno que han traído los ETF anclándose a los índices, sí creemos que hay ciertas cosas que no hacen tan bien los ETF, Market Cap Weight o los índices, que son posibles corregir, y un poco la academia se ha hecho cargo de eso con toda esta filosofía de los factores y no solamente anclarse a los pesos que tienen las acciones en los índices por lo que van en los mercados. Em,
nos encontramos también quizá en un primer momento que nos funcionó bastante bien, pero después el mundo growth que le ganó por escándalo al mundo value nos puso un poquito en problemas, pero tuvimos la suerte que Fernando siempre dijo, no veamos esto desde la macro, no veamos esto desde los PMI, no veamos esto desde el crecimiento necesariamente de las economías de los países, sino que veamos el mundo a través de las ópticas de las empresas. Y lo que hacíamos y lo que venimos haciendo desde hace 15 años es analizar empresas del mundo en el comité de inversiones y analizar sus modelos de negocio, armar los DCF y ver qué están haciendo, cómo son los modelos de negocio de las empresas más exitosas del planeta. Y eso implica hablar con las empresas, viajar a Silicon Valley, a las oficinas de Apple, de Intel, haber viajado parte del equipo a China, a Corea, a hablar con Samsung, con, con productores, con fábricas de chips en China, y ver el mundo desde esa óptica es muy distinto a verlo desde la macro. Y esa combinación, de alguna manera, dicen que la suerte aparece después de mucho trabajo, pero nos llevó a tener la suerte de poder toparnos con el mundo temático, y haberlo abordado desde las grandes tendencias, que nos dio vuelta un poquito este paradigma de, okey, armemos fondos desde esta visión smart beta, por decirlo así, a miremos cuáles son las grandes tendencias en el mundo y veamos si las podemos invertir. Y desde esa locura de que nos dijeran cómo vas a armar tú algo desde Chile en acciones globales, terminó en el año pasado con este fondo ícono nuestro, el Silicon Fund, siendo en su categoría el número uno en el mundo cuando uno corre los filtros de Morningstar, no un ranking que hayamos hecho nosotros, porque desde Chile se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que hay ejemplos, ya sean en startups, ya sean en deporte o lo que sea, y, y desde el mundo de inversiones creo que también se puede hacer. Así que ese es como un pitch largo probablemente de esta locura que hoy día termina con una visión de invertir en grandes tendencias. Para entenderlo, entonces, si es que entiendo bien, de pasar de una idea que tenía que ver con temas más convencionales, ¿cierto? Armar un vehículo Smart Beta que replicara un índice global a transitar hacia identificar tendencias, ¿no es cierto? Porque esta lógica de ir a las compañías, uno inicialmente la asocia inmediatamente con lo que hacen los stock pickers, ¿cierto? Que van y van Sí. a ver el valor que tienen las compañías, pero eso no es necesariamente lo que ustedes hicieron, sino que era más bien identificar qué era lo que estaba pasando en esas compañías que marcaban ciertos liderazgos, ciertas tendencias y después traducirlo a una solución de inversión, eh, Exactamente. que vendría siendo este fondo icono, Claro, el nosotros Silicon. siempre algo que nos ha costado mucho explicar es que ya desde el multi-axis de esta estrategia Smart Beta a hoy día lo que puede ser el Silicon, el IFAN, en estos grandes temas que vemos que los podemos ver en profundidad, es hacer entender a los inversionistas que son 95% pasivos, que se manejan con reglas, que se manejan no solos en el día a día, y que la parte activa está en cómo estructurar el portafolio y elegir tendencias, pero que después el resto 100% pasivo, que si tú lo piensas, es similar a invertir en el S&P. Finalmente en el S&P alguien dijo, oye, 500 empresas más grandes por market cap, los pesos son market cap weight y cambiamos empresas cada X tiempo. Alguien puso reglas. Después hay que implementar esas reglas en el portafolio y claro, vemos empresas, hablamos con las empresas, valorizamos las empresas por el lado de DBA, pero no para elegir, no para andar haciendo apuestas, no para andar comprando y vendiendo. Cualquier compra y venta está súper definida por regla en cualquiera de los portafolios, porque sabemos o creemos
que es muy difícil ganar en el mercado, mucho más hacerlo desde Chile, y que los costos de trading son altísimos y que hacerlo lo más pasivo posible tiene muchos beneficios después en el portafolio que tú estructuras. Ahora, ver el mundo desde las compañías y obligarte a analizarlas es lo que nos permitió en un viaje en 2018, yendo a entender el e-commerce, yendo a hablar con Visa, con Mastercard y con algunas otras empresas más, que entráramos a KLA Tencor, apareciera un ingeniero italiano que en un momento le dijo al equipo, que habló mucho, y les dijo: "Now you listen to me, I will explain you how this works". Y les dijo: "El mundo de los semiconductores funciona así. Hay pocas empresas que dominan la producción y todo esto que se genera de datos y el mundo digital y la inteligencia artificial que por esa época ya se hablaba, machine learning, lo que sea, necesita datos y hoy día los datos se procesan y se almacenan con chips. Y esta industria está recontra concentrada y esto funciona así". Siguiente día, ya en la agenda estaba ir a ver Applied Materials y segundo acto de suerte, Applied Materials les pasa un mapa y les dice: "Oye, la industria tiene estos 3 pilares fundamentales, estas son las empresas que están en cada industria, el 95%, 90% son públicas". Después cuando volvimos tuvimos que tomar la decisión difícil de decir: "Atrevámonos a armar un fondo así", porque cuando lo hablamos internamente o con algunos clientes más amigos nos decían: "Ustedes están locos, ¿cómo van a hacer esto?". Pero, pero 100% tratando de hacerlo lo más pasivo posible, y tratando de explicar que no nos confundan con stock pickers que quieren comprar y vender todo el rato. Yo ahí recuerdo, Francisco, no sé si tú te acuerdas que en plena pandemia, el 2020, hicimos una charla online en la Universidad de Concepción para los alumnos de ingeniería comercial. ¿De acuerdo? Y claro, ahí el tema del fondo Silicon, hablamos de los distintos fondos, ya presentaba retornos bastante superiores al mercado. Después vino, no sé si fue el 2022, que vino esta corrección fuerte que tuvieron las tecnológicas, Estados Unidos. Pero ahí es interesante también ver, en función de la contraparte de usted y con los clientes, de cómo se va moviendo un poco el tipo de inversionista en función del momento del fondo. Porque, claro, el 2020, 2021, los semiconductores volaban, subían, la gente entró, muchos felices. Después del 2022, las bolsas bajaban y todos decían: "No, esto es una estafa, qué mala idea". Y después, bueno, lo que quiero entender ahí es cómo ven un poco los efectos de los inversionistas en términos de sus emociones y cómo ustedes tratan de que el inversionista abstraiga ese tema emocional. Buenísimo. El tema de las emociones es un tremendo tema y hay algunos estudios de Morningstar y algunos más que te muestran cómo los inversionistas rentan 2% menos que sus fondos. Lo que hay como que pensarlo, cómo rentan los inversionistas menos que sus fondos. Claro, porque se ponen a jugar, a vender, a comprar, y las emociones en esto de las inversiones es probablemente mucho más complejo que estructurar un buen portafolio. Y, y este tema de los temáticos creo que tiene una gran ventaja con respecto a invertir en el S&P o el IPSA o qué sé yo, y que es por una de las razones, además de las cosas de las cosas financieras que podamos ver, de los modelos de negocio y de buena empresa y los vientos de cola que puedan tener estos modelos de negocio, es que son mucho más fáciles de explicar. Yo a ti en 5 minutos te puedo explicar por qué deberías tener algo de Silicon en tu portafolio dependiendo de tu perfil de riesgo y tu objetivo y tus plazos, pero es difícil pensar que el mundo no va a ser cada vez más digital que hoy. Eso lo hemos visto durante las últimas décadas y hoy día más que nunca, incluso tenemos miedo de hasta dónde pueda llegar la digitalización. La digitalización necesita procesamiento y almacenamiento de datos. Hay 30 empresas en el mundo que hacen todos los chips del planeta y que si hay alguna nueva tecnología como el quantum,
probablemente estas compañías, dado el R&D que tienen, van a probablemente jugar un rol. Te lo explico en 2 minutos, podemos ver 100.000 cosas más, pero es probable que tú te convenzas de que sí, po, vamos a vivir en un mundo más digital. Chuta, yo no tenía idea que estos 30 pelados hacen todos los chips, pero sí es verdad y le creo a Francisco, a Fernando y hago un poquito de research y realmente me doy cuenta que es así. Y además que hoy día con Clódico, con estas cosas, es relativamente rápido hacerlo. Me convenzo de eso. Y cuando los mercados caen 20%, me duele la guata. Quiero salir arrancando, pero digo, chuta, yo confío en esto. Yo creo en esto. No es el humo del S&P, que, ok, es conocido, mucha gente lo nombra, pero ¿qué es el S&P? Y te va a demorar un poquito más en explicarlo. Entonces, lo que nos ha pasado es que el fondo se ha caído 30% más de una vez y el inversionista digital sí, obviamente se asusta, porque el inversionista digital muchas veces proyecta y dice, chuta, esto viene cayendo, se puede ir a cero, y obviamente tenemos que acompañarlo, pero muchos también muy convencidos de en lo que están invertidos. Y eso nos ha pasado desde las compañías de seguros, family office, multifamily, hasta el inversionista digital. Entonces creo que este componente temático, dado que te permite entender mucho más claramente en qué inviertes, creo que nos ha ayudado en ese camino en que las emociones siempre están, pero es más fácil combatirlas. Y, y ahí, bueno, tú Cristian, fuiste eh, de los, yo diría, de los visionarios del mercado en Chile. Le costó un montón creernos, pero usted, no sé, AFI de estar invertido desde el 2020, yo creo. O sea, es que el 2019, Sí, que fue el año que mm, partió el fondo. Em, y al menos yo ahí que veo ahí cuando cuadramos cuotas, la verdad que el flujo siempre ha sido más one way y poco de rotación, porque al final, de alguna manera, tiendo a creer que a tus clientes con estos fondos, independiente de que los retornos han andado bien, les pasa parecido de que se lo puedes explicar y no lo tienen solamente por una recomendación, sino que lo tienen porque, sí, pues yo quiero tener un poco de esto, me hace sentido. Oye, a propósito de lo mismo, de esto último que tú decías, Francisco, esto de tenerlo, ¿no es cierto? Son varias cosas. Uno, el tema de horizonte de inversión pareciera ser, siempre es relevante cuando hablamos de mm, inversiones, ¿cierto? Tenerlo en consideración. Pareciera ser especialmente importante cuando hablamos de este tipo de temáticas que tienen esta volatilidad, al menos hoy día, quizás en régimen sea distinto, pero hoy día tienen un comportamiento distinto probablemente a activos públicos más tradicionales. Dicho eso, te quería un poco, pensando en quienes escuchan el podcast, quizás hacer como una pasada rápida por lo que es Silicon, por lo que es el concepto temático y lo que es inversión pasiva. No sé si podemos quizás presentar lo que es Silicon para hablar un poquito más, hacer una descripción de lo que es el vehículo y sus características principales. Sí. A ver, Silicon hoy día es un fondo de inversión con presencia bursátil y creo que ahí parto con esos 2 puntos porque independiente de lo que uno invierta y cuando ya va teniendo más ingresos y va pagando más impuestos, la parte de que sea eficiente, vehículos suficientemente tributarios es fundamental. Entonces, ahí uno puede empezar a encontrar ventajas solamente desde la estructuración y que bueno, que esto hoy día se transa en la Bolsa de Comercio de Santiago como una acción y todos los días se transa un montón de plata, que tiene hoy día 26 empresas. El fondo partió con 16 empresas, hoy día tiene 26, que son empresas que juegan un rol en alguna parte de la cadena productiva de los chips, en una industria muy particular en que las empresas no compiten, y nosotros decimos que compiten, cooperan, y claro, tienen algunos bordes, pero Taiwan Semiconductors tiene la fábrica en las que hace la mitad de los chips de todo el planeta.
ASML es la única empresa del mundo que puede hacer las máquinas más sofisticadas para hacer chips, que se las vende a Taiwán, eh, a SK Hynix y algunos más, algunos pocos más que las pueden comprar y que las pueden operar. Y está todo súper dividido, y cada vez se ha ido concentrando más porque uno pensaría que hacer un chip es prender una máquina, echar ahí unos líquidos, poner los wafers estos que en donde pasan estas cosas, los dibujan y los cortan, y que sale el chip, po, y que sale el chip en 5 minutos. Un chip se demora 3 meses en completar su proceso productivo. Estos Ah, gallos no me digas. están mandando, yo digo, un cohete a la luna y lo hacen aterrizar de vuelta en la Tierra de cabeza cada 1 hora. Los lugares donde fabrican los chips son 100 veces más limpios que los quirófanos donde operan a la gente a corazón abierto y son probablemente los ingenieros más capaces del mundo interactuando porque China tiene toda la plata del mundo y no ha podido hacer el ramp up de fabricar chips sofisticados. A pesar de tener toda la plata del mundo, tener todas las ganas, porque no nos olvidemos, esto sirve para muchas cosas, sirve para los autos autónomos, sirve para los data centers, sirve para la IA, pero sirve para el arma. Y hay una carrera armamentística brutal de quien tiene el chip más sofisticado, porque todos quieren tener el arma más sofisticada. Entonces, no es que China diga, bueno, es que se lo compra a Estados Unidos, se los compra Nvidia, total, si esto es para hacer auto autónomo. No, esto va mucho más allá, también está metido en la parte geopolítica. Em, entonces, es una industria muy particular que tú te puedes exponer casi completamente a la tendencia sin necesidad de escoger ganadores o perdedores, porque cuando uno piensa en la digitalización, uno podría decir, bueno, es que invierto en Amazon, invierto en SpaceX, invierto en, no sé, en Tesla, en lo que sea, pero ya ahí empiezas a depender de cada modelo de negocio. La gracia de esto es que invierto en la industria completa y todos esos necesitan los chips que produce toda la cadena productiva. Y dentro de esta cadena productiva, sí, hay ciertas competencias, pero si a Nvidia le saca market share alguna de las otras empresas que están en el fondo, Intel o lo que sea, la verdad es que, ok, pero se lo reparten. Una cae un poquito más y la otra va a subir un poquito más y se reparten los market share. Y esa es la ventaja de poder invertirlo así, con una parte que pasa súper desapercibida muchas veces, que en la estructuración de portafolio nosotros decidimos hacerlo equal weight. Cada empresa del portafolio pesa exactamente lo mismo que la otra y hay reglas para que si, dados los retornos de mercado, una empieza a pesar mucho más que la otra, le demos un espacio hasta el 10%, pero después la capiemos en eso, porque no queremos tener mucho riesgo específico en una empresa. Lo que nos interesa es realmente la tendencia. Y, y eso, en la estructuración de portafolio, termina haciendo que se corrija un poco lo que creo que es hoy día uno de los grandes riesgos del mundo market cap weight, que entre los top 10 players tenéis, no sé, 60% o 50% del peso del portafolio completo, y acá no. Acá la empresa más chica pesa lo mismo que Nvidia y el retorno al fondo no ha sido por Nvidia, ha sido por el conjunto de empresas y eso creo que a un portafolio lo hace más sano. Em, Claro, desde la Eso un perspectiva de la poquito el gestión de símil. riesgo queda más cautelado, ¿no? Queda concentraciones excesivas. Exactamente. En una industria que, bueno, los datos crecen al 28% compuesto anual. Nosotros cuando empezamos a aprender de esto, aprendimos de los zettabytes, que básicamente un zettabyte es 1 millón de terabytes, que ya los terabytes uno los tiene más en la cabeza por los computadores. El 2018 eran 33 zettabytes, hoy día estamos en 214 zettabytes, el 2029 vamos a llegar a 529 zettabytes de generación anual de datos, tasa de crecimiento de 28% compuesto anual. Los chips se han hecho más eficientes, por lo tanto tú necesitas menos computación para poder hacer el trabajo, ley de Moore, etcétera, pero
pero los datos crecen más rápido que eso y estamos en un momento que creo que nadie sabe nada y la verdad que probablemente nos vamos a sorprender con muchas de las cosas que van a pasar. Hoy día los Fernandos vienen llegando de un viaje a Silicon Valley. eh, Fueron con 15, 20 de los family office más grandes de Chile y hablaron con todas estas empresas. Volvieron requete contra sorprendidos de la convicción de los números que les dan de lo que está pasando, porque hoy día estamos viendo una parte de la inteligencia artificial. Estamos viendo los LLMs, estamos viendo inteligencia artificial que aprende con datos escritos en gran parte. Y ha sido una revolución total. O sea, estamos viendo, hemos visto para el Silicon fue el mejor trimestre de los reportes corporativos de la empresa que ha existido en la historia, los crecimientos tan increíbles. Eh, Eso hace que a pesar de los tremendos retornos que ha tenido el fondo, la PU siga más baja que el S&P, más baja que el Nasdaq, porque tiene una parte industrial esto de ser fábrica también, que no es solamente cosas growth que no ganan plata, y todas las empresas ganan plata, es una de las reglas del fondo, pero lo que se viene es brutal. Puede que se generen sobreinversión en ciertos momentos y los ciclos y eso. Esto obviamente no va a ser una línea recta, pero prontamente se viene la physical AI, como le dicen estos gallos, la gente más inteligente, que es, vamos a ver robots acá abajo, vamos a ver robots en las fábricas trabajando todo el día, vamos a dejar de manejar los autos autónomos de aquí a un par de años más, van a ser la regla y vamos a tener el physical AI metido en nuestros hogares. Y eso se entrena con imágenes, se entrena con videos, y que se entrene con ese tipo de input hace que la demanda por datos sea cada vez mayor. Eh, de hecho, para el podcast entrevistamos unos capítulos a una persona de NVIDIA. Nos decía, estamos al 25% de nuestra capacidad. No podemos producir más por los cuellos de botella que hay en la industria. SK Hynix, que es hoy día el principal proveedor de memoria para todo este mundo de los data centers, está al 50% de capacidad porque no puede producir más. Levantar una fábrica de semiconductores hoy día se demora 4 años en que esté lista, que esté funcionando. La demanda por esto está siendo brutal. Eso no significa que no vayan a haber, que no puedan existir tropezones en el camino, pero yo creo que en 10 años más, 15 años más, vamos a mirar para atrás y, y vamos a reflexionar sobre el momento que vivimos. Es muy impresionante lo que está pasando. Oye, Francisco, hoy estoy monopolizando las preguntas, Cristian, la última de mi lado. Mucha gente compara esta época con lo que fue el momento de las .com, ¿cierto? El 2000. Me imagino que tú estando bien imbuido en toda esta temática, esta tendencia, has escuchado al respecto. ¿Cómo ves tú esa, esa, eh, esa forma de ver esta tendencia respecto de lo que fue el 2000? Tú eres re joven, no sé si viste o viviste esa época, yo Gracias. la sufrí, Gracias por lo de joven. por eso lo pregunto. A ver, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial va a crear burbujas en ciertos lugares. Porque esto es como cuando el 2021 se creaban startups con un PowerPoint y hay cosas de eso y hay algunos memos de Howard Marks que nosotros leemos harto que te hablan un poco de que en el mundo de la inteligencia artificial está pasando y los levantamientos de capital están siendo gigantescos para financiar ideas de una persona que salió de OpenAI, por lo tanto es súper inteligente y tiene una súper buena idea y le ponen plata y qué sé yo. Algunas les va a ir bien, otras van a quebrar porque son humo. Pero cuando tú te vas a ver el mundo público, la comparación en PUs, que en el 2000 en muchas de las empresas ni existían porque no ganaban plata, em, es es diametralmente distinto a lo que pasa hoy día con la última línea de las empresas públicas, al menos,
en este mundo. ASML, Nvidia, Intel. Algunas sí tienen múltiplos más desafiantes que otras, pero como te decía, hoy día el APU de las empresas que están en el Silicon, dado que todas ganan dinero, están poco apalancadas, tienen buenos modelos de negocio, vienen creciendo bien, está en 22 veces PU Forward. Cuando tú, después de que el fondo ha rentado 1400% desde que partió el 2019, tú dirías, esto se debe estar transando a 200 veces. Y no, porque los earnings lo han acompañado. Entonces, creo que al menos en el mundo público la situación es distinta. Sí, probablemente hay otros lugares donde ya existen burbujas que en algún momento se van a empezar a pinchar, y ahí la selectividad va a ser súper importante. eh, pero nuestra convicción es que al menos en estas empresas que están en la base de la cadena productiva no lo hay. Sí hay empresas que se están gastando un montón de plata porque muchos dicen: "Oye, esto es una carrera de el ganador se lo lleva todo", y toda la plata que gastan en nuevos data centers y en más infraestructura, y se compran todos los chips, etcétera, y algunos no les va a ir bien. Ayer reportó Oracle, si mal no recuerdo, duplicó su CapEx con lo que venía en el año pasado. La acción en algún momento del día yo la vi cayendo como 9%, y son los míos del mercado de, chuta, todos se quieren comprar todos los chips del mundo, y algunos modelos de negocio, algunos no les va a funcionar nomás. Eh, no a todos les va a ir bien producto de lo que está pasando. Y por eso para nosotros fue o ha sido tan importante decir: "¿Sabes qué? Sabemos que es así, pero cuando lo importante es estar expuesto en la base". Esto es como la fiebre del oro. Había algunos que iban a encontrar oro y otros que no, pero todos tenían que comprar palas y jeans. Esto es un poquito lo mismo. Sí, ahí complementando un poco la pregunta de Sergio, a mí me tocó vivir en primera línea la burbuja.com. Soy el más viejo acá de los tres. Y me acuerdo que la exuberancia irracional, como lo llamó Alan Greenspan en esa época, era otro nivel de euforia. Es decir, empresas que le ponían .com a su nombre y subían un 30% el día siguiente en la bolsa, o empresas que no ganaban ni un peso, valían miles de millones de dólares, y al final esa exuberancia, yo creo que en el Silicon no se da, porque al final hay un sustento detrás que son empresas que están ganando plata y mucha plata. Por eso sus valorizaciones no son altas, pero lógico que siempre se van a producir burbujas, y eso es natural en todos los mercados. Siempre tenemos que estar preparados para eso. Y puede que, claro, el Silicon baje un 30% o no, y eso se puede dar, pero al final lo que yo valoro en los fondos temáticos tiene que ver con estas megatendencias que se van produciendo. Ahora un poco el tema de los semiconductores, pero también ustedes tienen otros fondos temáticos con resultados dispares. Lógico, algunos funcionan mejor en el corto a largo plazo, etcétera, pero ¿qué es lo que están viendo aparte del Silicon en otras megatendencias? Según hasta donde yo me acuerdo, hay un fondo que tiene que ver con energía, que también está relacionado con los datasets, semiconductores, y también uno que sacaron que tiene que ver con el hardware médico, podríamos decirlo así, con todo lo que tiene que ver con la gente que se tiene mayor longevidad, etcétera. ¿Qué nos puedes contar un poco en función de otras megatendencias que están viendo? Sí. A ver, me gusta el mega tendencia, porque, claro, cuando tú le preguntas a alguien, ¿el mundo se va a digitalizar más o menos que antes? Ok, ahí hay algo gigantesco. En- los humanos estamos viviendo cada vez más tiempo por producto del desarrollo tecnológico, de que vivimos mejor, de que hay más vacunas, de lo que sea. Ahí hay otra gran tendencia en el mundo de que es evidente que nos estamos haciendo más viejos y que el mundo y que la población
de mayor edad cada vez va a pesar más, sobre todo con los cambios de que cada vez tenemos menos hijos. Vamos a tener una población mayor y esa población necesita más asuntos médicos, y ahí el MedTech eh, ha tratado de capturar esa tendencia. No le ha ido bien. eh, Hemos tenido la mala suerte de una serie de eventos en las que el mundo healthcare, el sector healthcare, ha sido el peor del planeta en los últimos 4 años, por ahí. Eh, Post pandemia, la pandemia se llevó todo el gasto médico a las vacunas, después China no reabría, y han pasado distintas cosas que le pegan. Ahora, cuando uno después ve los modelos de negocio de esta empresa, eh, sigue encontrando que ganan plata. Hay muchas empresas que les va muy bien, eh, que tienen todo el market share de hacer marcapasos como Medtronic, o que hacen audífonos cocleares y cosas sofisticadas para la gente que va perdiendo la audición. O no sé si has conocido los Invisalign, estos que reemplazo de los brackets de ponerse frenillo. Esas empresas también son públicas. Hay varias empresas que tienen mucho valor, pero claro, es una tendencia que uno la piensa a largo plazo y dice, sí, cada vez van a ser más viejos, la población va a necesitar más de estas cosas, y no han dado bien en el corto o mediano plazo. Somos conscientes de que esas cosas van a pasar, y el fondo sigue vivo porque creemos que es una tendencia buena. Cuando vemos las empresas le seguimos encontrando valor. No se ha dado, pero nosotros somos muy creyentes en el largo plazo. Y, y otra de las mega tendencias que nos encontramos en el camino es la del IFAN, que es un fondo que partió 100% apuntando a la transición energética. Tratado de París, 2050, el mundo tiene que ser net cero. Siempre vamos a emitir gases de efecto invernadero, pero bueno, tenemos que contrarrestarlo lo más posible, porque si no, aumenta la temperatura del planeta, vamos a explotar todo, nos vamos a morir. No podemos ser tan ilógicos de no tratar de hacernos cargo. Y esa sí que es mega tendencia, porque no sé si alguna vez han escuchado el número de Sam Altman de la infraestructura, el gasto en infraestructura que se necesita para que la inteligencia artificial funcione, son 7 trillions. Bueno, el gasto que se tiene que hacer para lograr la transición energética son 187 trillions, 1,7 veces el PIB del planeta. Eso es un número gigantesco, y es un número en que nos hacemos trampa en el solitario muchas veces los humanos, pero en que el planeta, con equivocaciones, se está tratando de mover hacia allá. Y lo que implica eso es que tenemos que generar energía limpia, tenemos que dejar de botarla, porque mucha energía se pierde, porque no somos capaces de almacenarla y transportarla, y tenemos que tener empresas que hagan uso que no emita. Eh, el ejemplo probablemente más fácil que no se le ocurre es el de Tesla, BYD con los autos eléctricos. No sacamos nada con emitir súper limpio, con paneles solares y eólica y qué sé yo, si después el auto igual termina tirando combustión. Tiene que ser la cadena completa. Y, y ese fondo también lleva un buen tiempo. Tuvo un rendimiento lateral durante el primer año, pero desde yo te diría que hace un año, fuera de esta mega tendencia de la transición energética, en donde también se generan cierta similitud al silicon, porque no sé, NKT, Nexans, Prysmian dominan el 70% de la producción de cables de alta tensión, y hay otros lugares en donde también está todo muy concentrado en poquitas empresas que tienen monopolios, duopolios. Se empezó a juntar con la inteligencia artificial. Hoy día, cuando uno analiza qué está pasando con el mundo de los datos y de la generación, llega rápidamente que el cuello de botella es la generación de energía, y que ha hecho que aumente la demanda por generación a gas, que probablemente no es la más limpia, y que tenga a las generadoras de gas con un delay de 4 años en poder hacer, sus plantas, porque realmente el cuello de botella está ahí.
Se necesita mucha, mucha energía y ha hecho que algo que teníamos de tesis nosotros cuando hicimos el fondo, de que la energía nuclear va a ser fundamental para el planeta, a pesar de toda la mala prensa que tiene, pero cada vez escuchamos más cómo empresas como Amazon, etcétera, arman sus mini nucleares y, y empieza a ser y empieza a ser súper necesario. Y ahí hay empresas como Kazatomprom, que son extractoras de uranio, que le ha ido increíble, increíble en bolsas, han hecho súper importante también para poder satisfacer esta necesidad de generación limpia. Eh, es una mega tendencia, en la medida que la población se educa más también, nos vamos preocupando más de estas otras cosas. Probablemente hay algunas economías que dicen: "Chuta, ¿por qué yo ahora tengo que emitir limpio, preocuparme de esto, si es mucho más caro cuando Estados Unidos, y Inglaterra, y todos los que hoy día son desarrollados, fueron los culpables?". Y ahí hay cosas como geopolíticas que empiezan a influir, pero el mundo se está moviendo hacia allá y es una tendencia gigantesca. Así que esos son como los grandes temas que nosotros hemos visto hoy día, que uno puede invertirlos sin apostar a ganadores o perdedores, armando portafolios equal weight en empresas que ganan dinero. Y eso es como algo fundamental para nosotros. Nosotros somos recontra value, recontra conservadores en el mundo del equity, y siempre le ponemos las reglas de que tengan flujo de caja positivo, de que estén poco endeudados y que estén, bueno, con estos modelos de negocio apuntando a estas mega tendencias del futuro. Eh, Sí, mencionaste métrica, Francisco, ahora, y antes también al comienzo te quería preguntar, yo no sé si es algo, digamos, que puedan comentar, pero si pudieras darnos al menos las dos o tres reglas principales sobre las que se estructuran estos vehículos, eh, y cómo esas reglas de algún modo ayudan, ¿no es cierto?, a cautelar los riesgos involucrados en la gestión de estas carteras. sí. A ver, que tengan flujo de caja positivo para nosotros es fundamental, que estén poco endeudadas también, que sean empresas líquidas, de que uno pueda entrar y salir fácilmente. Cualquiera de. O sea, en el Silicon, por ejemplo, nos pasa que la acción que menos transa opera más que el IPSA completo. Bueno, hoy día operar más que el IPSA completo tampoco es un desafío tan grande, pero, pero yo te diría que esas cosas son fundamentales, porque eso de alguna manera te refleja que son modelos de negocio que están funcionando. Nosotros siempre hemos creído mucho en el moat de Warren Buffett de tener empresas con modelos de negocio que se puedan defender en el tiempo, porque las disrupciones van a aparecer siempre, la competencia va a estar siempre. Donde alguien esté ganando plata, va a haber otro que va a estar mirando y va a querer ganar plata ahí también. Y las barreras de entrada, las ventajas competitivas, son recontra importantes para poder defender estos modelos de negocio. Hay un número que a mí me gusta siempre dar cuando hablo de inversiones, y es, yo la primera vez que se lo leí a Morgan Housel en el Cómo piensan los ricos, y habla del Russell 3000, que tiene gran parte del mercado americano, y te dice cómo desde el 80 solamente el 7% de las empresas fueron las que generaron el retorno, este 10% promedio anual que muchas veces uno habla. 2/3 no hicieron nada y el resto quebraron. Eh, Probablemente las empresas que más quiebran son las que más riesgos toman, ya sea por su balance o por no tener modelos de negocio que puedan defenderse en el tiempo. Y nosotros creemos que fijándose en eso, sumándole esto de las megatendencias que le dé viento de cola, eh, puede ser una mezcla virtuosa en el tiempo para que estos sean portafolios exitosos en el largo plazo, entendiendo que no le vas a apuntar siempre, que, que puedes armar un fondo como el MedTech, que hasta ahora no ha funcionado, pero que no lo vamos a desarmar porque creemos la tendencia, creemos que, y cuando lo analizamos, vemos empresas que tienen valor, pero, pero ahí te habla un poquito de cómo
de cómo estructurar un portafolio. Muchas veces me llaman clientes y me dicen, oye, pero es que no, que el Medtech no anda, no funciona, lo voy a sacar. Si no puedes convivir con esto ya porque ya te pesa mucho, bueno, sácalo, porque es más importante dormir tranquilo. Pero en un portafolio bien estructurado van a haber cosas que andan bien y hay otras que en ese mismo periodo van a haber andado mal, porque de alguna manera está pensado para que cuando al que le fue bien le vaya mal, ojalá el otro te ayude a compensar. O para que la parte de la renta fija te dé menos volatilidad, ojalá con buenos yields, etcétera. Aquí uno no arma un portafolio para que todas ganen siempre. Arma un portafolio para juntar correlaciones y que eso nos ayude a tener una tendencia, ojalá, no tan volátil en el tiempo, con no grandes exposiciones en la que uno pueda manejar el riesgo. Claro, al final yo lo veo, yo creo que fondos temáticos o que apuntan a estas medio tendencias, al final, corrígeme si como yo lo vería dentro de una cartera. Finalmente son tendencias que son disruptivas, que van a cambiar la forma en que funciona el mundo de alguna manera hoy día, ¿no es cierto? Tenga que ver con temas de datos, envejecimiento de la población, etcétera. Y que por lo tanto tú debieses destinar una porción de tu cartera, entendiendo que en algún minuto esas tendencias van a madurar y van a dominar en algún aspecto el mundo y las inversiones. Entonces, hoy día, claro, el tema de inteligencia artificial es un tema que ya es disruptivo, ¿no es cierto? Y ya está presente y está... Pero hay otros temas que probablemente están en una etapa distinta y que al final ahí lo que uno debiese pensar es que eso hay que dejarlo madurar y probablemente la porción que voy a destinar de mi cartera va a ser una porción menor, distinta, no sé, bueno, cada inversionista ahí tendrá su forma de aproximarse. Sí, a ver, a Fernando alguna vez le preguntaron cuál fue la peor inversión de su vida y dijo no haber invertido en Tesla, por todo lo bien que anduvo, sobre todo hasta hace un tiempo, pero creo que lo que uno tiene que estar convencido o tratar de aproximarse es, hay empresas que no ganan plata y que quizás van a ser las empresas más exitosas del mundo. Y dada nuestra filosofía, no las vamos a invertir nunca mientras no estén ganando plata y probablemente nos vamos a perder una buena parte de sus rallies iniciales eh, mientras empiezan a tener flujo caja positivo. Pero por cada de esa que me perdí, ¿de cuántas me salvé? Entonces, ese es como quizás consuelo de tonto, podríamos decir, pero nosotros preferimos ser mucho más cautelosos y perdernos una empresa muy rentable, pero no haber corrido demasiados riesgos con otras que terminaron quebrando porque estaban en ese proceso de intentarlo, de tratar de ser un player relevante en el mundo con un modelo de negocio sustentable. No olvidemos al final que esto es eso, el mundo de las acciones, 10% en promedio anual, y cuando uno ve los earnings, han crecido un pelito menos, pero al final esto es earnings, es crecimiento de utilidad en el largo plazo, no es humo. Em, el problema es que marcan precio todos los días y no marcan precio por los fundamentos, marcan precio porque somos humanos tomando decisiones y los humanos somos emocionales y hay algoritmos también haciendo cosas entre medio y esa mezcla hace que el señor mercado no sea perfectamente racional para tomar decisiones. Y muchas veces lo ha dicho Warren Buffett y de algunas otras personas más de, oye, dejemos de reportar trimestral, reportemos semestral, reportemos una vez al año, porque la verdad que le estamos metiendo volatilidad a esto que no es necesaria. O sea, eh, pero, pero eso es un poquito mi visión respecto a eso. Oye, Francisco, como para ir cerrando el programa, si tuvieras que darle un par de consejos a alguien que está partiendo en el tema de sus ahorros, de sus inversiones, de sus finanzas personales, ¿cuáles crees tú que serían como tres consejos claves que tú, por ejemplo, a los 25 años no tenías claro, pero ahora con tu experiencia en el mercado lo llevarías a la práctica? Nosotros tenemos
un capítulo, el capítulo 70, que habla de las reglas del juego del dinero. Y lo primero que uno tiene que tener claro que uno debería enfrentarse a las finanzas personales en cierto orden. Esto no es llegar y, la primera inversión que voy a hacer es comprarme un departamento porque mi abuelito me dijo, mi mamá me dijo y la verdad que mis amigos lo están haciendo y no tengo ni mi fondo de emergencia, no tengo ni mi seguro catastrófico contratado, me compro ese primer departamento y voy a quedar recontra poco diversificado. Eh, sí es una buena opción en algún momento del tiempo y sí es súper válido hacerlo, pero uno debería hacer las cosas en orden. Y muchas veces ese orden no tiene un orden lógico por qué es lo que me renta financieramente más, sino por qué me renta más a mi tranquilidad. Y tener un fondo de emergencia en un money market o no sé, pongámosle renta fija con algo más de duración, lo que sea, no va a ser lo que más me va a rentar financieramente, pero el objetivo de eso no es que rente lo más posible, es que rente cuando yo tengo una necesidad. Y ese retorno para mí tiende al infinito. Eso es algo súper importante, hacer las cosas en orden y aprender cuál es el orden. Segundo, cómo me convierto en mi identidad en un ahorrador y en un inversionista. Muchas veces nos pasa que año nuevo, no, sí, mañana parto al gimnasio, voy a empezar a comer bien y segundo viernes del año, los gringos le llaman el Quitter's Day. Todos empiezan a abandonar las promesas que hicimos esa noche año nuevo con algunas piscolas en el cuerpo. Porque no alcanzaste a convertirte en una persona que hace deporte, que se alimenta bien. No es parte de tu identidad, estás probando. Y muchas veces pasa que las personas invierten una vez y ponen plata en una acción y porque algún amigo les dijo, se compró un Bitcoin, qué sé yo, pero lo hicieron por FOMO, lo hicieron porque alguien les dijo, lo hicieron por mil razones que no son, que se convirtieron en inversionistas, que se convirtieron en ahorradores. Entonces, buscar meter dentro de tu identidad ese músculo es fundamental. Y tercero, que el corto plazo depende de tu bolsillo, el largo plazo depende del mercado. Y cuando uno invierte pensando en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, a pesar de que inviertas en acciones y se te dé el 10%, quizá un poco más, la verdad que al fin del año 3, del año 5, el monto que tú logres obtener va a ser en gran porcentaje de lo que tú pusiste. Eh, Obviamente, si invertiste justo en una acción y se te triplicó, bueno, pero estás corriendo riesgos astronómicos. Pero haciéndolo diversificado, en periodos cortos, depende de lo que tú pones. Pero cuando tú le das 40 años a una inversión, lo que termina pasando es que el mercado te entregó el 75-80% de ese monto final y tú pusiste un 30%. En el largo plazo está el interés compuesto y al interés compuesto no hay que tirarlo de las patas sacándole un pedacito todos los años. Hay que dejarlo correr y no andar comprando y vendiendo, que es donde uno más la embarra, más que en cómo estructuro mi portafolio y confiar en el largo plazo. Creo que esa mezcla es virtuosa porque yo sé que hay gente que tiene mucha plata, pero la mayoría del planeta necesita juntar dinero, necesita acumular para poder después desacumular, que es un temón. Todos hablamos de acumulación, muy poca gente habla de la parte de desacumulación y la mayoría necesitamos ayuda del mercado, porque solos no vamos a ser capaces de ahorrar todo lo que necesitamos para poder financiar esos 30, 40 años, lo que sean, de no generar ingresos al nivel que lo hacemos hoy. Entonces, ocupar el largo plazo, ocupar el poder de las acciones que yo ahí tengo mi sesgo de que me encantan, habiéndome convertido en un ahorrador que hago de esto una disciplina todos los meses, yo creo que, que es una receta que te va a permitir vivir tranquilo y con una alta probabilidad
de éxito. No necesitan ser el lobo de Wall Street, no necesitan andar comprando y vendiendo todos los días, necesitan dominar sus animales internos y creer en el largo plazo. Sí, el tema de la constancia, de la paciencia, del largo plazo, del interés compuesto. Al final, yo creo que esas 4 simples reglas, no dejarse guiar por las emociones también, son clave al momento de tomar buenas decisiones. Sí, Yo me acuerdo el año, no sé si era el 98, 99, cuando ya estaba en el mercado financiero con mi empresa. Y salió justamente Alan Greenspan diciendo que los mercados están con una exuberancia irracional. Y yo me asusté y dije, si esto lo dice el presidente del Banco Central, es que arrancar, pues, y como que vendí todo y ya depósito a plazo. Y te das cuenta que bueno hubiera sido tener tal vez este tipo de podcast como el de usted o el nuestro, a una edad joven, para poder ir aprendiendo estas cosas que, como tú bien sabes, en el colegio o en la universidad no te enseñan. Entonces, el tema de la educación financiera al final tiene que ver con un apoyo a tomar estas buenas decisiones que te van a permitir tener resueltos estos temas, para lo que tú también decías al principio del programa de la vida. Y esto no es solamente un tema de ahorro para las plata. 100% de acuerdo. Y ahí creo que dejarse acompañar por empresas como la usted, la nuestra, pero uno tiene que definir quién es. ¿Soy un do-it-yourself? ¿Puedo yo elegir ETFs y dominar mis emociones solito, sin pedirle ayuda a nadie? Quizás puedo y puedo tomar ese camino, pero la mayoría no es de esas personas. La mayoría de las personas son delegators, decimos nosotros. Personas que necesitan delegar estas decisiones porque no quieren invertirle el tiempo, porque solos en el camino van a tomar muy malas decisiones. Y ahí el valor de asesores financieros, planificadores financieros, o como uno lo quiera llamar, recontrapaga el costo que pueda tener un asesor. Así es, bueno, podríamos estar horas conversando. Sí, no hay que hacer una versión 2, 3. Sí. Hacemos un spin-off de diferentes temas de esta conversación. Increíble cómo pasa el tiempo cuando uno tiene estas conversas. Así que, Francisco, nuevamente agradecerte la disposición. Yo creo que fue una conversa súper entretenida y feliz que tal vez a futuro ahí podamos hacer algunas otras versiones y hablar de estos temas de interés. Así que muchas gracias a ti. Cuando quieran. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conversación, por el espacio. Se lo saben. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.